Para hablar de los méritos que han hecho a Teresa del Valle. Agintariak del Valle Andrea. El avance tangible del mundo académico. Azteko esker Teresa del Valle Andrea. Estoy muy emocionada y es una emoción que me invade porque representa un reconocimiento al buen hacer, parece, y sobre todo también porque en este reconocimiento yo incluyo a muchas personas que hemos trabajado juntas, que nos hemos peleado muchísimo por estar en todos los sitios, por defender la antropología social, y aquí se han mencionado ya a Chemia Paulaza, a Carmen Díez, Mariluz Esteban, y yo quiero también mencionar a José Martín Apalategui y a otro también filósofo, pero que también nos apoyaba mucho, que era Alfredo Bayón. Y esto para mí es una gran emoción, porque es también ver que muchas veces cuando se está trabajando no se sabe cuáles van a ser los resultados, si verdaderamente el trabajo que se hace merece la pena. Y en estos momentos yo me siento verdaderamente reconocida y sobre todo que se reconozca ese trabajo que muchas veces es oscuro, pero que requiere muchísimo esfuerzo y que en estos momentos mucha gente lo está haciendo en la universidad. Yo he querido, al preparar lo que era mi intervención, hacer como pequeñas escenas de lo que yo considero que ha sido importante en mi vida. Una corresponde también a mis raíces. Nací en Donosti por avatares de la Guerra Civil, luego me socialicé en Bilbao y luego, pues ya os diré más cosas a las que se han aludido en algún momento. También hay que guardar un poco la curiosidad. Para mí fue muy importante en los tiempos de oscurantismo del franquismo el estar en el Colegio de la Vera Cruz de Berriz, porque fue como una ventana abierta al mundo. Eran misioneras. Había sido Margarita María de Maturana una mujer valiente, la que había transformado un instituto, un convento de clausura, en un
colectivo misionero que tenía lugares en los que se trabajaban en buenas partes del mundo, como era Oceanía, como era también China, como era también en aquellos momentos en México también se estaba trabajando. Entonces yo recuerdo que las cartas de las misioneras nos trasladaban a otros mundos, mundos de rituales que muchas veces aparecían como si dijéramos, como si fueran rituales un poco prohibidos. Luego yo tuve la experiencia de también participar en esos lugares y saber a qué se debía la prohibición. Luego también nos hablaban, bueno, de las islas del Pacífico, de las distancias, de lo difícil que era la vida allí por el clima, un clima duro. Entonces, para mí, más que de los viajes, de Cristóbal Colón, yo conocía otros mundos, como era también el arreglo floral ikebana en Japón y otras muchas costumbres que te llevaban a cuestionar también lo que podía ser el oscurantismo y luego muchas veces que todo eso no aparecía en los libros de texto. Bueno. Otro elemento importante para mí en esos tiempos fue también en mi familia, también heredé valores que para mí han sido muy válidos. Por ejemplo, el valor de la palabra, o sea, cuando se daba la palabra había que cumplirla y para mí eso ha sido muy clave. También otros elementos de celebración, el amor al arte, mi hermana Begoña, una pintora espacial conocida, y luego también el valor a otras artes como podía ser la música. Lo que pasa es que la música a mí no me salió tan bien porque a mi madre le gustaba muchísimo y entonces decidieron que yo podía ser una buena estudiante. Hice la carrera entera de música en el Conservatorio Crisóstomo Arriaga y, sin embargo, yo no me considero una persona con talento musical. Me gusta la música, pero no me considero eso. De hecho, las asignaturas que había de estética y de filosofía eran las que me gustaban muchísimo. Bueno, pero luego eso fue muy importante porque cuando yo fui a Estados Unidos, en Estados Unidos, si tenías papeles, como si dijéramos, bien documentados, te podían convalidar todo y por eso yo luego pude hacer una trayectoria de estudiar historia, de estudiar arte, de estudiar historia de Estados Unidos y historia de América Latina en un tiempo que era bastante limitado. Pero ¿qué es lo que me llevó a mí a Estados Unidos? Bueno, fue que yo con 21 años, en mi familia no es que les entusiasmara mi elección, pero era la mía, quise entrar, y lo hice, en la Congregación de las Mercedades Misioneras de Berriz y quería ir a trabajar sobre todo a las islas del Pacífico. Era como si dijéramos mi elección. Como un detalle, os quiero decir que mi primera conferencia yo la di con 9 años. Una profesora magnífica que teníamos, que le entusiasmaba la India y sabía todo sobre la cultura india. Entonces me dijo que a ver si yo estaría dispuesta a preparar una conferencia. Preparé la conferencia y yo recuerdo que me puso al lado suyo, como en una especie de tarima, di la conferencia y me aplaudieron. Y eso para mí fue una gran satisfacción, ¿no? Y lo recuerdo como ese momento. Bueno, ya en Estados Unidos, bueno, pues cursé todos esos estudios y me destinaron ya para ir a trabajar precisamente a la isla de Guam, que a alguna gente le puede sonar cuando Trump y, bueno, hubo problemas y se quería invadir la isla, ¿no? Bueno, entonces me destinaron a trabajar en la primera universidad pública que se había instaurado precisamente en la isla de Guam. Y era una universidad joven, abierta también a los cambios, abierta a la investigación. Yo trabajaba también como investigadora y sobre todo que venían estudiantes y estudiantas de al menos 5 o 6 distritos
del Pacífico, de Micronesia, con sus lenguas distintas, con sus ideologías, con sus tradiciones, y el lenguaje evidentemente oficial era el inglés. Y en esa universidad, como digo, era una universidad abierta. Si tú eras capaz de presentar un buen proyecto, y yo lo hice, para poder impartir una asignatura nueva que era Historia de la Micronesia, pero no una historia colonial, sino que era una historia cultural que incluía también una visión crítica de lo que podía haber sido y había sido los procesos de colonización. Entonces, para mí, eso fue una gran satisfacción, porque el estudiantado trabajaba y aportaba leyendas, experiencias, visiones de sus propias, como si dijéramos, islas. Y hasta en una especie de evento que organizó la universidad, se construyeron hasta chozas y elementos de cultura material que fueron presentados y que habían sido elaborados por el propio, como si dijéramos, estudiantado. Lo segundo que quiero recalcar es mi compromiso con el feminismo. ¿Cuándo empiezo yo a ser feminista? Hay gente que dice que desde muy pequeñas. No, yo no fui consciente de ello desde muy pequeñas, aunque sí que me indignaba algunas veces cierta, como si dijéramos, prepotencia que mis colegas presentaban, ¿no? Pero para mí el feminismo entró cuando yo ya estaba en la Universidad de Guam, y luego cuando me fui nutriendo, que eso ya se ha hecho alusión, a la literatura que en aquellos momentos se había gestado ya en Europa, con el famoso libro de Simone de Beauvoir, y principalmente también por profesorado perteneciente a las universidades como Stanford y otras universidades, principalmente de esa parte de Estados Unidos. Entonces, esa sí que fue, como si dijéramos, una reflexión muy fuerte. La segunda tuvo lugar ya cuando fui a estudiar el doctorado. Todavía yo estaba en la congregación y se veía que se necesitaban posibles doctorados para seguir en la Universidad de Guam, y entonces fui. Y allí tuve una suerte tremenda, y se ha aludido al principio también al hecho de un profesor que fue Douglas Oliver, el que dio un seminario que era sobre toda la estructura social y la crítica a la estructura social tal como se había tratado en libros de antropología del Pacífico. Entonces, para mí fue como una revelación. Y entonces yo fui donde él y le dije: quiero cambiar de historia a antropología. Y me miró así y me dijo: ¿ya sabes lo que eso supone? Y le digo: sí. Y enseguida me dijo: trabajo desde luego. Y le digo: ya lo sé. Y me dice: y también necesitas una beca. Y entonces él me dio las pautas para que me pusiera en contacto con otro colega, que yo le considero como un informante también y un gran apoyo, y que me dio las pautas para cómo había que presentar esa solicitud. Bueno, me dieron la beca y eso fue algo extraordinario, porque en aquellos momentos había una necesidad del gobierno de Estados Unidos de crear buenas relaciones entre lo que podía ser el este y el oeste. Entonces el East West Center estaba recién, como si dijéramos, estrenado, y estábamos becadas personas de más o menos 28 países diferentes de Estados Unidos, ¿no? Y luego el suroeste asiático y el Pacífico. Entonces eso fue ya, como si dijéramos, una inmersión tremenda en la antropología, y sobre todo empezar a ver cuando, por ejemplo, las costumbres facilitan la vida de las personas, o cómo las costumbres también pueden ser el ostracismo de las personas. Sobre todo, ejemplos que colegas, amigas, narraban acerca de los matrimonios en los que la mujer ya estaba emparejada por una persona a la que elegían los familiares, y generalmente los familiares más potentes, como podía ser el padre o los tíos, ¿no?
Entonces, bueno, fue como un impacto muy fuerte ese tipo de informaciones. Bueno, yo acabo, como si dijéramos, el periplo en Hawái y al hacer el trabajo de campo vuelvo a Guam y me instalo en una familia, vivo con una familia durante un año y como un miembro de la familia. ¿Cuál fue el tema que me interesó en aquel momento? Bueno, para una sociedad insular, la tierra, la posesión de la tierra es clave. Y entonces hay sistemas de lo más elaborados de cómo eso se lleva a cabo. O sea, no se compra, sino que se transmite. Y me pareció muy interesante porque era un tema de mucho interés en esa actualidad. Entonces, bueno, lo que hice fue ver cuáles eran las estrategias que se utilizaban. Y principalmente eran estrategias de alianzas matrimoniales y luego otro tipo también de intercambios, pero de manera que la tierra, como si dijéramos, se diferenciaba el ocupar la tierra de lo que podía ser la pertenencia, ¿no?, en la familia y la identificación con la tierra. Bueno, está publicado en inglés precisamente por el Micronesian Area Research Center de la Universidad de Guam y forma parte también, bueno, pues de lo que se conoce como estudios del Pacífico. Bueno, después de este periplo, yo termino ya el doctorado y vuelvo a Euskal Herria, en concreto a Bilbao. Había una situación también difícil, mis padres ya mayores, pero con la idea de estar un tiempo, un año y volver, porque ya me habían ofrecido, bueno, trabajo en Estados Unidos, principalmente también en una zona del Pacífico. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo son 3 años aproximadamente de la muerte de Franco y me encuentro con una sociedad muy distinta a la que yo había dejado, una sociedad que estaba en ebullición. A través de mi hermana Begoña y de mi cuñado, pues entro bastante en el círculo del arte, en aquel momento también las tertulias en algunos centros de exposición, menos en Bilbao, pues son muy importantes. En una de ellas es mi primer encuentro con Jorge Oteiza, ¿no?, que enseguida me empieza a decir, el matriarcado vasco. Y yo me quedé así un poco y dije, bueno, no voy a entrar en ello, ¿no? Y bueno, entonces para mí esa entrada fue muy importante y también el contacto también con grupos, sobre todo eran grupos bilbaínos, feministas, y que hacían siempre alusión a la importancia que había tenido una famosa asamblea que se había reunido en Leioa, en el campus de Leioa. Entonces a mí me hablaban de todo lo que había pasado allí con mucho entusiasmo y también como dando datos del avance que había supuesto y sobre todo que decían que el feminismo había salido a la calle, es decir, que alrededor de lo que era Leioa también hubo manifestaciones, o sea que era como si dijéramos algo totalmente distinto de aquel oscurantismo que yo había vivido y al que he hecho alusión. Bueno, pues hubo otras muchas circunstancias por las que, bueno, decidí dejar la congregación y quedarme, pero al principio también era como algo, bueno, quedarme igual un año así, pues atendiendo las necesidades también familiares y luego volver, pero pues algo pasó que me enganché. Entonces hubo la coincidencia de que se había creado la Facultad de Zorroaga, estaba en su primer año y entonces al año siguiente se iba a empezar ya a transmitir ya la materia de antropología social. Bueno, entonces, bueno, me entrevistaron y me dijeron, bueno, pues que sí. Y eso fue mi comienzo del periplo ya de la Universidad del País Vasco, Euskal Herria Universitate A, y también entrar en un proyecto pues que era fascinante, ¿no?, porque estaba todo por hacer.
Yo recuerdo que en la clase, que igual yo tenía unas clases que eran igual de 100 personas, pero hacíamos hasta trabajos en grupos, ¿no? O sea, era una actividad impresionante. Y allí también empezó el debate liderado por mujeres feministas que estaban en ese curso acerca del poder de la mujer en el contexto vasco. Y empezamos ya a cuestionar la idea del matriarcado, que eso ya estaba cuestionado pues, en Estados Unidos, en Inglaterra, acerca como una especie de mito, ¿no? Y quiero decir que yo ya me había vinculado con Eusko Ikaskuntza y salió la convocatoria de la primera beca José Miguel de Barandiarán. Y el equipo trabajamos muchísimo, día y noche, para preparar un buen proyecto. Lo presentamos y Caro Baroja, que él no era muy partidario, como si dijéramos, del feminismo, pero Caro Baroja dijo que era un buen proyecto. Estaba también un catedrático de la Universidad de Barcelona, que también dijo que los dos dijeron que era un proyecto excelente y nos dieron la beca. Y eso fue importantísimo porque estuvimos trabajando un equipo y trabajamos en el medio pesquero, en el medio rural y en la ciudad. Estábamos en todas partes, desde luego. Y bueno, pues se hizo la crítica al matriarcado, pero ya con esa visión también de lo que era la antropología ya que se aceptaba en distintos países. Y eso yo creo, bueno, que ha sido, como se ha declarado ya, como un hito en lo que sería la antropología en el País Vasco y la antropología feminista. Bueno, eso para resumir algo de lo que para mí ha sido, y luego también decir que mi participación en Eusko Ikaskuntza ya se ha aludido y para mí es un motivo de orgullo haber sido bueno, pues lo que fui vicepresidenta por Guipúzcoa. Tuve gente alrededor que trabajó muchísimo y también en lo que se ha mencionado de lo que fue el Congreso. Fue importante el tema del género, que tuvo también como una parte muy central en lo que se debatió en varios lugares. ¿Qué más diría de todo ello? Bueno, pues que a mí me parece que el compromiso institucional es importante también el protagonismo y el estar, como si dijéramos, en todos los lugares donde debemos estar las mujeres, y yo creo que las mujeres feministas siempre decimos que las niñas buenas iban al cielo y las malas a todas partes. Entonces las feministas, desde luego, queremos estar en todas partes. Eso, bueno, por supuesto. Y también quiero señalar que en estos momentos yo tengo, como si dijéramos, un interés muy fuerte, que es un interés social y que es un interés precisamente tremendamente poderoso en lo negativo. Y tiene que ver con lo que es la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra los niños. Es una lacra social. Y yo sé que también desde este año, desde el 8 de marzo, está teniendo mucho más debate, mucha más presencia, pero yo desde luego en estos momentos lo tomo también como un interés que para mí es un interés primordial el trabajar en ese sentido, acompañando también los trabajos que se están haciendo, lo que es también la intervención de las instituciones en estos momentos. Y yo creo que si logramos avanzar y erradicar esa lacra, yo creo que seremos una sociedad, como si dijéramos, no solo más actual, sino una sociedad más coherente y también una sociedad más responsable ante el destino
y también ante el papel que queremos jugar y que queremos seguir jugando en este mundo. Y con eso ya agradeceros vuestra escucha y agradecer todo lo que se ha dicho y decir que en todo ello también hay muchísimo trabajo que otras compañeras y otros compañeros han hecho y que para mí es un honor también el poder compartirlo hoy con ellos y con ellas. Eskerrik asko denoi. A continuación escucharemos al señor lehendakari Iñigo Urkullu. Nafarroako Gobernuko Kontseilari Andrea, herri agintari eta ordezkariok, unibertsitate agintari eta ordezkariok, laboralkutxa eta Eusko Ikaskuntzako ordezkariok, presidente ongandik hasita, jaun Andreok, arratsaldeon, eta zorionak Teresa del Valle, Eusko Ikaskuntza Laboralkutxaren humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien sariduna. Con tu permiso, Teresa, les quedo a todas y a todos ustedes reconocido de antemano por prestarme la atención que durante 3/4 de hora de intervención me corresponden. Y también les muestro mi agradecimiento sincero por la inquietud por saber cosas nuevas sobre Teresa que yo les voy a contar, seguro que sí. Gaurko ekitaldi honetan parte hartze zabala izan dugu eta argi gelditu da ondo merezitako saria dela. 40 urteko ibilbide akademiko eta intelektual oparoa aitortzen duena. Aipatu diren arrazoien artean nik 4 nabarituko ditut. Gizarte eta kultura antropologiaren sortzaile izan zara, Teresa, ekarpen teoriko eta metodologiko nabarmena egin duzu, jakintzaren eta ikerketa lanaren transmisioa, eta zure lanak nazioartean izan duen oihartzuna. Teresa del Valle, has sido y eres una persona pionera. Fuiste pionera cuando incorporaste la antropología social en la recién creada Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco. Fuiste pionera cuando participaste en la fundación de la Asociación Europea de Antropología Social. Has sido pionera en el impulso a la antropología feminista en el Estado. Has sido pionera en la elaboración de investigaciones, la edición de 16 libros y la difusión del conocimiento. Eres pionera por tu vocación de formación de personas investigadoras que dan continuidad a tu trabajo. Eres pionera porque sigues trabajando y comprometida con la Universidad Eusko Ikaskuntza Jakiunde o Emakunde. Esta es la narrativa de una persona a la que hoy reconocemos porque ha contribuido a través de su impulso a la antropología a que nos conozcamos más y mejor. Zure pasioa ezagutza zabaltzea izan da. Ikerlan ugari babestu dituzu, eta hildo horretan ikertzaileak prestatzeko bokazio sakona izan duzu beti. Gaur beraz, humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien alorrean egindako lan aitzindaria saritzen dugu. Erakunde eta pertsona ugari elkartu gara zure lana eskertzeko eta aitortzeko. Teresa del Valle ikerlaria, aitzindaria, maisua, baita pertsona konprometitua ere. Bihotz-bihotzez, zorionak eta eskerrik asko.